¿Puede la belleza ser una máscara para el terror más absoluto? ¿Y puede la búsqueda de la eterna juventud llevar a una mente a descender a un abismo de horror inimaginable? La historia de la nobleza, tan llena de intrigas y de secretos, tiene pocos relatos tan escalofriantes como el de la condesa Isabel Bathory. En esta pintura a óleo la vemos en todo su esplendor y dignidad. Su rostro es sereno, su postura es noble y sus ojos parecen llenos de una profunda sabiduría. Pero detrás de la fachada, de la belleza y de la nobleza, se esconde la realidad de un monstruo, una mujer que se convirtió en una leyenda de horror por sus crímenes. ¿Fue un simple cuento de hadas de terror o un caso real de una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia? Acompáñenos en este viaje a través de la historia para desvelar los secretos que rodearon la vida de la Condesa de Sangre, una mujer que usó su belleza como una fachada para el terror. Isabel Bathory nació en 1560 en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Hungría. Su familia era parte de la alta nobleza y su linaje estaba lleno de figuras prominentes, incluyendo a un rey de Polonia. Isabel, que creció en un ambiente de privilegio y de poder, recibió una educación de élite y se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un guerrero valiente. En esta otra pintura a óleo, que representa a la condesa de joven, se ve una mujer con una belleza rara y una mirada de determinación. Ella era una mujer de poder, una noble que se movía en los círculos de la alta sociedad. Pero detrás de la fachada de la belleza y de la nobleza se escondía una personalidad sádica. Los rumores de la crueldad de la condesa se esparcieron por su castillo, pero la gente no los creía. ¿Cómo podía una mujer tan hermosa y tan noble ser capaz de tal maldad? Los rumores, sin embargo, se hicieron más insistentes con el tiempo. Se decía que la condesa torturaba a sus sirvientes, que los golpeaba y que los castigaba por las más pequeñas infracciones. El castillo, que debería haber sido un lugar de paz y de tranquilidad, se había convertido en un lugar de terror. El clímax de la tragedia se centró en la obsesión de la condesa por la eterna juventud. Se decía que la condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza, y que su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. La condesa se convirtió en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, torturando y asesinando a cientos de jóvenes. Sus crímenes eran brutales y sádicos. La condesa torturaba a sus víctimas con una variedad de instrumentos, incluyendo agujas, y las mataba de una forma brutal. El castillo, que debería haber sido un lugar de paz, se había convertido en un lugar de terror. La condesa de sangre, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. Si esta narrativa sobre la fragilidad humana detrás de la realeza te toca, comente de dónde nos acompaña y qué otra figura histórica usted gustaría de ver desmistificada. El reinado de Isabel Bathory, que se pudrió de crueldad, fue una lección trágica de que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. Suscríbete al canal para no perderte las historias más oscuras y trágicas de la realeza. La vida de la condesa Isabel Bathory, desde su juventud, fue una vida de contradicciones. Por un lado, era una noble de la más alta alcurnia, y por otro, una mujer con una personalidad sádica. La condesa, que se casó a la edad de 15 años, con el conde Ferenc Nadasdy, un guerrero valiente, vivía en un ambiente de privilegio y de poder. En esta otra pintura a óleo, que representa a la condesa en su boda, se
Ve a una mujer con una belleza rara y una mirada de determinación. Ella era una mujer de poder, una noble que se movía en los círculos de la alta sociedad. Pero detrás de la fachada de la belleza y de la nobleza se escondía una personalidad sádica. Los rumores de la crueldad de la condesa se esparcieron por su castillo, pero la gente no los creía. ¿Cómo podía una mujer tan hermosa y tan noble ser capaz de tal maldad? Los rumores, sin embargo, se hicieron más insistentes con el tiempo. Se decía que la condesa torturaba a sus sirvientes, que los golpeaba y que los castigaba por las más pequeñas infracciones. El castillo, que debería haber sido un lugar de paz y de tranquilidad, se había convertido en un lugar de terror. La historia de la condesa de sangre, que se pudrió de crueldad, nos enseña que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. La condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza, y su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. Los crímenes de la condesa Bathory eran brutales y sádicos. La condesa torturaba a sus víctimas con una variedad de instrumentos, incluyendo agujas, y las mataba de una forma brutal. El castillo, que debería haber sido un lugar de paz, se había convertido en un lugar de terror. La condesa de sangre, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. La condesa, que se había convertido en un monstruo, no se arrepintió de sus crímenes. Ella creía que había hecho lo correcto, que había matado a jóvenes para mantener su belleza. La condesa, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. La historia de la condesa Bathory, que se pudrió de crueldad, nos enseña que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. La condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza, y su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. Si esta narrativa sobre la fragilidad humana detrás de la realeza te toca, comente de dónde nos acompaña y qué otra figura histórica usted gustaría de ver desmistificada. El reinado de Isabel Bathory, que se pudrió de crueldad, fue una lección trágica de que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. Estoy escribiendo el acto 3, la fachada de la belleza y de la nobleza de la condesa Isabel Bathory comenzó a desmoronarse a medida que su obsesión por la juventud se volvía más oscura. El clímax de su descenso a la locura se inició cuando las torturas y asesinatos de sus jóvenes sirvientas ya no la satisfacían. El hambre insaciable de su crueldad la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo, una mujer que usó su poder y su rango para cometer crímenes indescriptibles, en un castillo que se había convertido en un matadero. Su figura, que en las pinturas a óleo se muestra con toda la dignidad y el esplendor de la nobleza, esconde la realidad de un monstruo. El terror de la condesa Isabel Bathory no era un cuento de hadas, era una realidad brutal que se vivió en su castillo.
Sus crímenes eran brutales y sádicos. La condesa torturaba a sus víctimas con una variedad de instrumentos, incluyendo agujas, y las mataba de una forma brutal. El castillo, que debería haber sido un lugar de paz y de tranquilidad, se había convertido en un lugar de terror. La condesa de sangre, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. La condesa, que se había convertido en un monstruo, no se arrepintió de sus crímenes. Ella creía que había hecho lo correcto, que había matado a jóvenes para mantener su belleza. La condesa, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. El sufrimiento de la condesa Isabel Bathory fue una batalla silenciosa librada por un alma en ruinas. Si usted conoce a alguien que se interesa por las historias de misterio y decadencia, comparta este video. La historia de ella es un recordatorio de que la belleza y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. La obsesión de la condesa por la eterna juventud se convirtió en una locura. Se rumoreaba que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas, creyendo que la sangre le daría la eterna juventud. Esta es una de las leyendas más oscuras que rodean su figura. Y aunque no hay pruebas de que la condesa se bañara en sangre, la historia es un recordatorio del terror que la condesa sembró en su reino. El castillo de la condesa se había convertido en un lugar de terror, un lugar donde las jóvenes eran torturadas y asesinadas por una condesa que se había convertido en un monstruo. La historia de la condesa de sangre, que se pudrió de crueldad, nos enseña que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. La condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza, y su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. La falta de una investigación oficial y el silencio de la nobleza permitieron que los crímenes de la condesa Bathory continuaran por años. Pero el terror no duraría para siempre. Los rumores de la desaparición de jóvenes de la alta sociedad y la creciente preocupación de las familias de las víctimas llevaron al emperador Matías II a ordenar una investigación. En el año 1610, una comisión de investigación dirigida por el conde Gheorghi Turso, primo de la condesa, llegó a su castillo. Lo que encontraron fue un horror inimaginable. Cuerpos torturados, salones manchados de sangre y una condesa que, sin ningún remordimiento, confesó sus crímenes. El terror de la condesa se había acabado. El final de la vida de la condesa Isabel Bathory fue un epílogo de su tragedia personal. En 1610, la comisión de investigación, dirigida por su primo, el conde Gheorghi Turso, la encontró culpable de sus crímenes. Sin embargo, debido a su estatus de nobleza, la condesa no fue ejecutada. Fue sentenciada a vivir en prisión perpetua, confinada en una celda dentro de su propio castillo, el castillo de Chachtice. En esta pintura a óleo que representa a la condesa en su celda, se ve a una mujer con un rostro demacrado, con una mirada de terror en sus ojos. La condesa, que había matado a cientos de jóvenes por la eterna juventud, ahora se encontraba sola, una prisionera en su propio castillo. La condesa Isabel Bathory, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. Su historia es una de las más trágicas de la realeza, un recordatorio de que la belleza y el poder no pueden esconder la fragilidad humana. La condesa, que se había convertido en un monstruo, no se arrepintió de sus crímenes. Ella creía que había hecho lo correcto, que había matado a jóvenes para mantener su belleza. La condesa, que se
pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. El legado de la Condesa de Sangre y el final de una leyenda. La historia de la Condesa Bathory es una de las más oscuras y más aterradoras de la historia. La condesa, que se pudrió de crueldad, nos enseña que la belleza a veces puede ser una fachada para el terror más absoluto. La condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza y su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. La historia de la Condesa de Sangre, que se pudrió de crueldad, nos enseña que la belleza, a veces, puede ser una fachada para el terror más absoluto. La condesa, que había envejecido, buscaba una forma de mantener su belleza, y su búsqueda la llevó a cometer los crímenes más atroces. La condesa creía que la sangre de jóvenes vírgenes le daría la eterna juventud. En esta pintura a óleo, que representa a la condesa en un estado de locura, se ve a una mujer con un rostro lleno de crueldad y de maldad. Su búsqueda de la eterna juventud la llevó a convertirse en un monstruo. La historia de la condesa Isabel Bathory, que se pudrió de crueldad, es un recordatorio de que la vida, incluso para los más poderosos, está llena de sufrimiento y de pérdidas. La condesa, que se había convertido en un monstruo, no se arrepintió de sus crímenes. Ella creía que había hecho lo correcto, que había matado a jóvenes para mantener su belleza. La condesa, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. La Condesa de Sangre, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. La condesa, que se había convertido en un monstruo, no se arrepintió de sus crímenes. Ella creía que había hecho lo correcto, que había matado a jóvenes para mantener su belleza. La condesa, que se pudrió de crueldad, dejó un legado de terror e intriga que sigue fascinando al mundo. Para continuar desvelando otras figuras que desafiaron el tiempo, confira nuestra playlist completa de Monarcas en Decadencia aquí en la pantalla final. Y claro, si usted se identificó con esa narrativa, no se olvide de activar las notificaciones para no perder las próximas historias.